En esta oportunidad lo que vamos a hacer es trabajar el texto de Charnay que nosotros hemos trabajado en clase y la idea es aportar algunas ideas principales sobre el mismo y aprovechar a intercambiar algunas cuestiones. Bien, lo primero que va a decir el autor es que hay dentro de la enseñanza ciertas teorías que tenemos implícitas, es decir, consideramos que para enseñar determinados contenidos hay determinadas formas que son mejores para poder proponerles a nuestros y nuestras estudiantes que aprendan matemáticas. Algunas de esas cuestiones que uno piensa que de alguna manera podrían funcionar para poder enseñar un determinado contenido, provienen de la experiencia, ¿sí? Quienes aún no ingresaron al aula a enseñar, posiblemente esas experiencias provengan de su propia biografía, ¿sí? Es decir, cuando ustedes eran estudiantes, aprendieron un tema de determinada manera y por eso cuando uno se piensa enseñando ese tema, recurre a esa experiencia para poder enseñarla. Decimos que, o por lo menos el autor habla de esta teoría, ¿no? Como una especie de marco en el que uno piensa la toma de decisiones, decide cómo va a enseñar, de alguna manera da sustento, ¿no? A eso que uno piensa. Obviamente que no todos tenemos las mismas teorías implícitas sobre cómo se enseña y sobre cómo se aprende matemática. Lo que va a decir el autor es que hay ciertas herramientas para poder empezar a pensar cómo funcionan, digamos, estas teorías que son implícitas. A veces las explicitamos, es decir, a veces decimos, yo pienso que se aprende de esta manera y por eso propongo mi enseñanza de esta manera. Y otras son implícitas, es decir, podemos analizar una clase de matemática y podemos, a partir de ciertas preguntas, empezar a pensar o analizar cuáles son las teorías implícitas del profesor. Bien, nosotros lo que vamos a hacer en esta oportunidad es recuperar esta idea de los modelos de aprendizaje que trae el autor. Y el autor va a recuperar un concepto muy importante de la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau, que es el autor de esta teoría, que más adelante la vamos a trabajar, pero él dice, bueno, para poder empezar a preguntarnos sobre cuál es el modelo de aprendizaje que está implícito en una propuesta de enseñanza, vamos a recuperar el concepto de contrato didáctico y lo recupera de Brousseau, que es quien de alguna manera determina este concepto como un conjunto de comportamientos del maestro que son esperados por los alumnos y un conjunto de comportamientos de los alumnos que son justamente esperados por el maestro. Y que esos conjuntos de comportamientos, tanto del docente como de los alumnos, son los que regulan el funcionamiento de una clase y justamente dan lugar a esas relaciones que se generan entre el maestro, los alumnos y el saber. Eso de alguna manera define roles, define repartición de tareas y responde a estas preguntas. ¿Quién puede hacer qué? ¿Quién debe hacer qué? ¿Cuáles son los fines y cuáles son los objetivos en este encuentro, ¿no? Para la enseñanza y el aprendizaje? Entonces, lo que dice el autor, a partir de esta noción de contrato didáctico, que son los conjuntos de relaciones que se dan dentro de un aula particular, él define estos tres polos, la M de maestro, la A de alumno, la S de saber, saber es el contenido matemático que queremos enseñar, y dice, analicemos estos tres polos para poder empezar a pensar o analizar cuál es el modelo de aprendizaje implícito en la propuesta de enseñanza que queremos estudiar. Entonces dice, ¿qué es lo que hay que analizar entonces de estos tres polos? Y por un lado, los roles que se le asignan a cada uno, es decir, qué es lo que puede hacer el maestro, qué es lo que debería hacer el maestro, según lo que entienden los estudiantes,
qué es lo que deberían o qué es lo esperado que hagan los estudiantes y qué lugar ocupa el saber, ¿no? El proyecto de cada uno, las reglas del juego. Dice, ¿qué está permitido? ¿Qué se le permite a los estudiantes hacer en la clase? ¿Qué es lo que se espera que hagan? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente se demanda? ¿Qué hay que hacer para mostrar uno que aprendió? Los estudiantes, ¿qué tienen que hacer frente al maestro o al docente para demostrar que aprendieron? Todas esas pequeñas preguntas nos van, dice el autor, a dar como pistas para poder analizar entonces cuál es el modelo de aprendizaje implicado en una propuesta de enseñanza. Vamos a ver un primer ejemplo. La idea es que puedan pausar el video y puedan leer este primer ejemplo y cada uno de los ejemplos que vamos a trabajar. Yo lo voy a sintetizar muy rápidamente. Dice que la profesora llega al aula con 6 varillas de diferentes longitudes y dice que para la clase de hoy, y anuncia, ¿no? De qué va a tratar la clase de hoy. Dice, la clase de hoy es sobre una propiedad que cumple los lados de los triángulos y esta propiedad es condición de existencia para los triángulos. Dice que la profesora copia en el pizarrón la definición. Dice, 3 segmentos son lados de un triángulo si la medida de cualquiera de ellos es menor a la suma de las medidas de los otros dos. Y a continuación coloca sobre el pizarrón las varillas en 2 grupos de 3 intentando formar triángulos. Dice que le pide a los estudiantes que observen atentamente y les pregunta, ¿qué ven en el pizarrón? Los chicos dicen, varillas. Sí, bueno, pero ¿qué forman esas varillas? Pregunta la profesora. Triángulos, reconocen los chicos. En todos los casos, pregunta la profesora, los alumnos guardan silencio. La profesora dice, bueno, en un caso sí y en el otro no. Y explica, ¿no? En el primer caso, las varillas son lados de un triángulo. Calculemos si cumple la condición enunciada y señala lo que escribió en el pizarrón. Y bueno, hay un estudiante que se llama Jorge que pregunta, bueno, pero ¿con qué datos hacemos eso? Hay silencio. La profesora dice, completemos las siguientes relaciones. Y esto nos va a ayudar a comprender la propiedad enunciada. Y va escribiendo y completando en el pizarrón para el valor A, para el valor B, para el valor C, y da las relaciones que hay que completar. A más B, ¿qué pasa con C? O sea, comparar, ¿no? El valor de A más C con B, de B más C con A, de C menos A con B. Bueno, toda una lista de relaciones. Y pregunta, ¿se cumple la propiedad? Una de las alumnas dice, ¿cuál? La profesora dice, la que enuncié antes. Y Claudio dice, otro alumno dice, sí. Y la profesora dice, ¿qué ocurre con el otro grupo de varillas? Bueno, completemos el cuadro para este segundo caso. Dice, nuevamente la profesora va completando y explicando en el pizarrón las relaciones, pero ahora para las varillas de 3, 4 y 8 centímetros. O sea, otra vez propone el mismo trabajo, pero para otras medidas o longitudes de varillas. La profesora copia en el pizarrón cuáles de las siguientes ternas pueden ser las medidas de los lados de un triángulo y da una serie de medidas. Y dice, como ven, en este caso las varillas no cumplen con las condiciones del enunciado. Por lo tanto, los alumnos guardan silencio. Chicos, ¿qué les pasa? Es sencillo, ¿se forma un triángulo o no se forma? Y los alumnos dicen, no. ¿Todos entendieron? Pregunta el profesor. Los chicos dicen, sí. Y hay un chico que pregunta, Guille, pregunta, ¿y si es un triángulo equilátero? Viviana dice, no lo veo. La profe dice, bueno, copien los cuadros en sus carpetas, resuelvan los siguientes ejercicios y prestan atención, no van a tener dificultades. Lean bien el enunciado, por favor. Vale para todo triángulo. Guilla dice, yo no entendí lo de la clase pasada, profe, no pude hacer los ejercicios. Entonces la profe le dice, bueno, vení al escritorio que te voy a decir cómo se hace y después resolvés estos 3 que son iguales para practicar, así no te atrasas. Esta situación, que estaría bueno que ustedes la puedan leer, que vayan marcando en un primer momento qué cuestiones les resultan importantes de resaltar o que les llaman la atención. Nosotros ahora lo vamos a hacer. Vamos a recuperar de esta escena, que obviamente es una satirización, ¿no? De una propuesta de enseñanza. Y la idea es entonces empezar a pensar o marcar algunas cuestiones que aparecen. En amarillo, por ejemplo, aparece esta idea de cómo la docente
explicita lo que se va a ver en la clase de hoy, ¿sí? Arranca la clase, la profe diciendo qué es lo que vamos a ver y explicando o anunciando, copia directamente en el pizarrón la relación que quiere enseñar, ¿sí? Lo que quiere explicar. En amarillo, de alguna manera, también se resalta esta idea de que la docente es quien dice las relaciones que hay que completar y de alguna manera dice que esto los va a ayudar a los chicos a comprender la propiedad que intentan, por lo menos ella intenta enseñar, ¿sí? En celeste hay otra cuestión que dice observen atentamente, o sea, está dirigida al estudiante, que es lo que tiene que hacer el estudiante, observar atentamente. Este es lo que eh, Ronald Charnay llama el modelo normativo, ¿sí? O lo que nosotros a veces decimos el modelo tradicional de enseñanza, ¿sí? Lo que dice Roland Charnay es que hay un maestro que está en directa relación con el saber, o sea, está centrado en el saber, el maestro va a enseñar, su propuesta de enseñanza está centrada en que los estudiantes aprendan el saber, y bueno, y el alumno aparece como algo, digamos, que está ahí, pero que no forma parte protagónica de esta relación, ¿sí? Lo que importa acá es el contenido y quien tiene el contenido es el docente, ¿sí? Lo que está haciendo entonces la docente es enunciar propiedades, es quien sabe, la que tiene el saber es solamente la docente y ella lo da a conocer. De hecho, los chicos dicen en un momento, no lo veo, y esto de no lo veo da alusión a que aparentemente hay que ver ese saber que de alguna manera la docente está proponiendo, ¿sí? Para enseñar. La docente es quien explica y esa explicación se basa en mostrar cómo funciona ese saber, mostrar cómo se hace, ¿sí? Cómo se resuelve. Y el lugar que le toca al contenido o al saber es que de alguna manera ya nos preexiste, o sea, esto está dado, esto es así. De hecho, fíjense que la profesora en ningún momento cuestiona esto o lo problematiza o pregunta si puede llegar a suceder o en qué formas, en qué es lo que sucede cuando sucede o cuando no sucede. Ella da, copia en el pizarrón, dice 3 segmentos, son lados de un triángulo, si la medida cualquiera de ellos es menor a la suma de las medidas de los otros dos. Enuncia la propiedad, ese es el saber, nos preexiste a todos, está dado y nos sobrepasa, nos supera, y el estudiante solo tiene que de alguna manera observar, ver cómo funciona, y de alguna manera vamos a ver que tiene que aplicar una serie de ejercicios para poder de alguna manera aprender, ¿sí? Seguimos con ese ejemplo, marcando algunas cuestiones importantes, recuperando en amarillo algunas cuestiones de la enseñanza y en celeste algunas cuestiones del aprendizaje, ¿sí? En amarillo dice nuevamente la profesora va completando, ella es quien completa y va explicando en el pizarrón las relaciones, o sea, va mostrando cómo se dan esas relaciones. Y dice, como ven, en este caso las varillas no cumplen con la condición del enunciado, o sea, hay que ver cómo esa relación se da o no se da, ¿sí? Y en relación al aprendizaje, bueno, ella dice, chicos, ¿qué les pasa? Es sencillo, o sea, ¿lo ven o no lo ven? O sea, ¿todos se entendieron? Parece ser que eso de entender o de aprender está ligado a esto de poder prestar atención, poder ver. De hecho, ella dice, copien los cuadros en las carpetas, resuelvan los siguientes ejercicios. Si prestan atención no van a tener dificultades, ¿sí? O sea, es prestar atención, pareciera ser un sinónimo o una cuestión necesaria para poder aprender, ¿sí? Dice, lean bien el enunciado que vale para todo triángulo. O sea, el enunciado lo dice. O sea, cualquier triángulo que tengamos vale esto, ¿sí? Eso es un saber que es así. No hay que cuestionarlo, no hay que problematizarlo, y la que lo sabe es la docente, es la voz autorizada para poder decir, ¿sí? De hecho, después cuando Guille de alguna manera plantea que no puede hacer los ejercicios, bueno, ella le dice, te voy a decir cómo se hace, y después, bueno,
resolves esto, que son iguales, o sea, son todos similares, por lo tanto, el aprendizaje o el estudiante lo único que tiene que hacer es prestar atención, memorizar, aplicar, repetir lo que hizo o mostró cómo se hacía la docente, ¿sí? Acá el estudiante en este modelo cumple un rol pasivo, ¿sí? Quien tiene el rol protagónico es la docente. Se aprende cómo, repitiendo, imitando, memorizando, aplicando, ¿sí? Esa es como la idea implícita de este modelo llamado normativo, dice Chernay, se aprende de esta manera y eh, se aprende repitiendo, se aprende mirando, observando, prestando atención y aplicando lo que dijo la seño o la profe que había que aplicar. ¿Qué lugar hay del error? Y el error es sancionado desde este modelo, o sea, el error es considerado una falla, es algo que si los chicos de alguna manera repiten y están repitiendo algo erróneamente, hay que quitarlo. Y en los casos más extremos de este modelo es el docente quien señala el error, dice, no, acá se está cometiendo un error, fíjate que estás haciendo esto y no se hace eso, se hace lo otro. Entonces, de alguna manera resalta el error y lo sanciona, ¿sí? Es la docente quien de alguna manera muestra que se está fallando. Y entonces, bueno, frente a todo este modelo hay como una serie de pensar la enseñanza, ¿no? Primero se parte de la lección que da la docente. Ella es quien explica. Lo primero que hace es explicar. Y vuelvo a decir, explicar tiene que ver con mostrar cómo es el saber, qué dice el saber, enunciar la propiedad, aplicarla y mostrar cómo se da esa relación. En un segundo momento hay una serie de ejercitación que tiene que ver con que se aplique lo que se vio recién, que si prestaron atención lo van a poder hacer, y es una serie de ejercitación toda similar una con otra, que variará en algunas dificultades, y que de alguna manera esa serie de ejercitación va a ir de lo más fácil o lo más concreto a lo más general, ¿sí? De a poco se va a ir complejizando. Esta serie de ejercitaciones son las que comúnmente nosotros vemos una lista de ejercicios donde los primeros son más fáciles y los últimos son más complejos, ¿sí? Y por último hay una serie de problemas de aplicación, es decir, aparecen problemas, pero estos problemas son para aplicar todo lo que el estudiante se supone vio anteriormente y ejercitó, ¿sí? Acá hay una cuestión principal respecto al lugar que ocupa el problema dentro de este modelo normativo. El problema es visto como un criterio de aprendizaje, es decir, si yo docente veo que el estudiante resolvió bien los problemas, entonces aprendió. Es decir, pudo aplicar todo lo que yo le enseñé. Pudo aplicar o entendió y aplicó bien todos los procedimientos que se vieron o se explicaron en clase, ¿sí? Es decir que de alguna manera todo este modelo normativo que dice Chernay se centra en el problema como la última instancia, es decir, se evalúa a través de un problema, ¿sí? Un problema que es de aplicación, por supuesto. Eh, lo último que vamos a decir de este modelo es que parece ser que como el primer momento es la lección del docente, entonces con saber el contenido, o sea, saber el saber matemático, digamos, que está implicado ahí, que se quiere enseñar, es una condición suficiente para poder enseñar. O sea, si el docente sabe el contenido, bueno, entonces podrá gestionar una situación de enseñanza, ¿sí? O sea, cualquiera puede ser docente siempre y cuando conozca o pueda realizar este primer paso que es la lección, ¿sí? Por parte, obviamente, del rol del maestro que dice Chapman. Bien, pasamos a otro ejemplo. El ejemplo 2 muestra más o menos la misma idea de temática, pero la presenta de otra manera, se gestiona de otra manera. Otra vez, la idea es que pausen el video, que lo puedan leer tranquilo. Yo voy a leerla, pero la idea es que ustedes puedan hacer su propia lectura de este ejemplo. Este ejemplo 2 dice que la profe llega al aula con 6 tiras de cartulina de diferentes longitudes y las distribuye a
cada grupo de alumnos, ¿sí? En un juego de 6 tiras a cada grupo. Entonces les dice, ¿leyeron el diario de hoy? Ocurrió la extraña desaparición de un barco en la zona del Triángulo de las Bermudas. En el mapa publicado habrán notado que se trata de un triángulo isósceles. Vamos a investigar con estas tiras de cartulina para tratar de descubrir una propiedad de los triángulos. Comencemos con la definición de triángulo. ¿Se acuerdan cuál es la definición de triángulo? José dice, es una figura de 3 lados. Dice la profe, sí, pero ¿cuál es la definición? ¿La recuerdan? La descubrieron superponiendo papel celofán de 3 colores, que se ve que fue lo que trabajaron la vez anterior. Y acá debajo hay una imagen de los papeles de celofán que los superponían y encontraban una. Y lo que dice entonces la profe es, ¿quién recuerda que es un lado? Y José dice, es un segmento. Bien, ¿y cómo se definen? ¿Lo recuerdan? Es la intersección de 2 semirrectas. O sea, termina diciendo la profe y anota con un lenguaje matemático que un lado AB es la intersección de una semirrecta B intersectada la semirrecta BA. Y dice, las tiras de cartulina representan los posibles lados de un triángulo ABC. Formen triángulos y completen el siguiente cuadro. Llamaremos a B y C a las medidas de los lados AB, BC y AC. ¿Qué relaciones descubren? Y les dan una tabla para que sean los chicos quienes completan, ¿sí? Los chicos, vuelvo a recordar, están trabajando en grupo. Dice que algunos alumnos charlan y otros forman los triángulos, ¿sí? O sea, algunos hacen lo que el profe les pide. Cada grupo va completando el triángulo, perdón, el cuadro, y un grupo de alumnos más rápido va procesando la información de manera sistemática, entonces va completando el cuadro. Dice la profe, ¿qué relación cumplen los lados del triángulo? ¿Tienen alguna idea? Los alumnos están en silencio. Víctor dice, algunos no se pudieron formar. Profe le dice, ¿cómo te diste cuenta? Y le dice Víctor, porque el triángulo no cierra. ¿Y por qué no cierra? Pregunta la profe. Los alumnos se quedan mudos. Dice Marta, me parece que algunos lados son como cortos y por eso no cierra. Muy bien, dice la profe. ¿Y alguna otra idea? Los alumnos siguen en silencio. La profe dice, bueno, sigan trabajando, buscando una relación entre las medidas de los lados. Dice que transcurren varios minutos y los alumnos no pueden avanzar, o sea, no saben a dónde mirar esa relación, qué relación hay que mirar. Entonces la profe dice, bueno, vamos a armar un cuadro en base a las medidas de los segmentos de cada triángulo que queremos formar. Marta, pasa a copiar el cuadro en el pizarrón. Entonces la alumna copia el cuadro, ¿sí? Entonces un cuadro que ahora es un nuevo cuadro, que es el que da la profesora y que copia la alumna en el pizarrón, con las medidas de A, B, C y donde dice si se forma un triángulo o si no se forma un triángulo. La profe dice, bueno, en base al cuadro, observen la relación que existe y les dice ella cuál es la relación que hay que mirar entre la medida de cada lado y la suma de las medidas de los otros dos. Agreguemos otras 3 columnas al cuadro. Entonces le agrega esto de sumar a más B, sumar a más C, sumar a B más C. Con esta consigna que les dio ella, que miren la suma de los lados la suma de los lados y que las comparen. Dice, ahora observen, ¿qué relación existe entre la medida de cada lado y la diferencia entre las medidas de los otros dos? Agreguen nuevas columnas al cuadro. ¿Qué conclusión descubren? ¿Qué condición debe cumplir las medidas de los lados? Y José dice, bueno, que la suma debe ser mayor que el otro lado. Muy bien, dice la profe. Han descubierto una nueva propiedad. Completen en sus carpetas el siguiente enunciado. En todo triángulo, cada lado. Y ahí lo que va a hacer es la profe enunciar esa propiedad que descubrieron, entre comillas, los y las estudiantes. Bueno, nuevamente, si comparamos con el modelo normativo anterior, en esta propuesta de enseñanza, la docente no arranca dando la definición, como lo hacía en el modelo anterior, sino que de alguna manera, ahí está, la docente arranca la clase preguntándole si leyeron el diario y recuperando una situación del Triángulo de las Bermudas y poniéndola en relación con un triángulo isósceles. O sea, aparece de golpe el saber como metidito ahí como una excusa, ¿no? Acá lo que dice Charnay es que este
un modelo, que esta situación es un ejemplo de él, es el modelo incitativo, ¿sí? Él dice, bueno, acá el modelo está centrado en la relación del maestro con el estudiante y el rol protagónico es del estudiante. El saber aparece ahí como, bueno, como buscando una excusa para poder estar en esa relación. Pero lo que hay primordialmente acá es la relación entre el maestro y el estudiante. Otra vez en amarillo aparecen las cuestiones que están asociadas más a la enseñanza y en celeste algunas ideas que están más asociadas al aprendizaje, ¿sí? Acá la docente, dijimos, no arranca la clase dando la definición, de hecho termina la clase dando la definición, o por lo menos termina todo este momento que nosotros analizamos, donde ella, primero los chicos descubren la propiedad y ella luego les pide que la copien en sus carpetas y la enuncia, ¿sí? Acá la docente cumple otro rol, propone una situación como disparadora, una situación que emerge de los intereses de los estudiantes. Si decimos que el rol protagónico es del estudiante y está centrado este modelo en el estudiante, entonces la propuesta de enseñanza parte de los intereses del estudiante. Se afirma en qué llama su atención, cuál es su necesidad o cuál es su interés. Y entonces, frente a eso, la docente lo que hace es escuchar esos intereses, es atender, es buscar alguna forma que de alguna manera motive al estudiante, incite a aprender, suscite algún tipo de curiosidad, ¿sí? Y esta situación siempre viene de la vida cotidiana, del entorno de los estudiantes, ¿sí? El saber, dijimos, viene entonces como algo que se utiliza como excusa a partir de esa situación que es del entorno de la vida del estudiante, que es de la vida cotidiana, y aparece ahí ese saber que yo quiero enseñar, ¿sí? Decimos que no es protagonista la estructura del objeto matemático, o sea, lo que es protagonista acá es la situación inicial que recupera el interés del estudiante, ¿no? Acá, ¿qué hace entonces el estudiante pensando en cómo se aprende, ¿no? ¿Qué idea se tiene del aprendizaje? Bueno, el estudiante busca, investiga. Recuerden que ellos tenían las tiritas de cartulina y de alguna manera en los grupos iban tratando de formar triángulos e iban anotando esa información de las medidas en los cuadros que la profe les iba dando, si se formaba o no un triángulo, si no se forma, cuando da la suma de A más B más A más C más B más C. El estudiante es quien organiza toda esa información, quien investiga y se entiende que así se estudia y así se aprende, ¿sí? El estudiante es quien tiene ese rol de protagónico de este modelo, que es el modelo incitativo, y que aprende a partir de investigar, de buscar información, de organizar esa información, de intentar explicarla, ¿sí? Acá el error, a comparación del modelo normativo, que es el modelo anterior que nosotros vimos, en este modelo incitativo el error no es una falla, ¿sí? Al contrario, es motor de aprendizaje, ¿sí? Siempre que el estudiante pueda darse cuenta de ese error y resignificarlo, es decir, reconvertir esa situación que en un primer momento era errónea y que ahora ya no lo es. Siempre y cuando el error sea concebido por el estudiante y reconstruido por él mismo, entonces el error va a ser considerado un motor. Si nosotros decimos que el protagonista es el estudiante de este modelo, que el docente va a apelar a los intereses de ese estudiante, de hacerlo sentir bien, de recuperar algo para que lo motive, entonces no va a marcar el error, ¿sí? O sea, va a intentar que el estudiante se dé cuenta de ese error, pero que sea él mismo quien lo resignifique. Acá también vale preguntarnos entonces qué rol ocupa el problema, ¿sí? En el anterior modelo, el problema era un criterio de aprendizaje, o sea, si pudo resolver problemas aplicando todo lo que vimos, entonces aprendió. Acá es otro el lugar o el rol que se le da al problema. Acá el problema es un móvil de aprendizaje, es decir, de alguna manera genera
esa situación de enseñanza que permite aprender, ¿sí? Primero se parte entonces de una situación de la vida real, de la vida cotidiana, del entorno de los estudiantes, porque ese es el puntapié que de alguna manera se cree va a generar esa atención. Acá están todas las teorías que de alguna manera tienen que ver con el rol activo, ¿no? Que nosotros de alguna manera vimos en didáctica general sobre la escuela activa o sobre estas ideas donde el estudiante debía estar interesado y eso es motor de aprendizaje, ¿sí? Por eso se parte de una situación de la vida cotidiana, después aparecen una serie de conocimientos que tienen que ver conocimientos matemáticos que tienen los chicos porque los aprendieron antes, pero que es la docente también quien los trae a colación. Hay una serie de ejercitación que tiene que ver con esa búsqueda de información, esa investigación, esa tabulación, la organización de datos, y hay una serie de ejercitación que tiene que ver con buscar ese tipo de relaciones, ¿no? Y denunciarlas. Y acá aparece el problema como un móvil de aprendizaje, un problema para resignificar. Esta idea del problema como móvil de aprendizaje siempre generalmente está centrada, no digo que sean todos los casos, pero generalmente se trata de un problema de una situación de vida cotidiana, es decir, una situación de la realidad un poco tergiversada para poder trabajar con la matemática y es un móvil para que ese problema, como es el caso del Triángulo de las Bermudas, sea como resignificado para la enseñanza. Este modelo incitativo, funcionó mucho tiempo durante la didáctica de la escuela activa y lo que de alguna manera genera es que no es verdad que para todos los aprendizajes matemáticos que nosotros proponemos en la escuela, o que por lo menos el diseño curricular prescribe para enseñar, haya problemas de la vida real y que atiendan, ¿no? Motiven a los intereses de los y las estudiantes. Por último, vamos a ver el ejemplo 3, que nuevamente lo voy a ir leyendo de a poco. La idea es que si quieren saltar estos minutos donde yo hago la lectura y ustedes quieren leerlo, sería lo ideal. Pero bueno, el ejemplo 3 otra vez con el mismo contenido, pero pensando la gestión de la enseñanza de otra manera. Dice la profe, debemos resolver el siguiente problema matemático y escribe en el pizarrón a medida que va hablando, ¿no? Dice, si es posible, indicar las medidas de los lados de todos los triángulos de perímetro igual a 9 centímetros y dibujarlos y organiza la clase en grupos de 4 alumnos. Y dice, pónganse a trabajar. O sea, les dio el problema. Un problema en el que indiquen si es posible las medidas de los lados de los triángulos dado un perímetro fijo, ¿sí? Los alumnos, dice, comienzan a trabajar, anotan las distintas medidas de los lados. Una característica general de los triángulos que proponen los alumnos es que la medida de sus lados está dada por números enteros, ¿sí? O sea, no se ponen a pensar en medidas dadas por decimales, por ejemplo, sino todos son números naturales, ¿sí? Y por esto aparecen solo 7 triángulos posibles, que son esos que aparecen en las ternas que están escritas ahí en la diapositiva. Y cuando deciden dibujarlos, se dan cuenta que solo pueden hacerlo con 3 de esas 7 ternas de datos. O sea, no con todas esas ternas, que son como posibles combinaciones de medidas que suman 9, se puede graficar o construir un triángulo. Entonces la profe, después de todo eso que trabajaron, pregunta, ¿y cuántos triángulos se encontraron? Julián dice 7, pero solo podemos construir 3. La profe dice, pero ¿cómo hicieron? Entonces, los distintos grupos van explicando cómo hicieron para construir, o sea, sus procedimientos. Carla dice, si un lado es de 1 centímetro, fuimos viendo cuánto debían medir los otros. O sea, fijan un lado y van variando las medidas de los otros. Belén dice, nosotros empezamos con el equilátero, después los isósceles y por último los demás. O sea, organizaron la información de otra manera, acudiendo a sus saberes previos de clasificación de triángulos y centrándose en los triángulos más conocidos. La profe dice, bueno, ¿cuáles dibujaron? Entonces Carla da 3 ternas de valores, que son los que ellos dibujaron. La profe dice, pero ¿por qué no pudieron dibujar, por ejemplo, y les da una terna de valores, ¿sí? Donde un lado mide 1 centímetro, el otro también, y el tercer lado mide 7 centímetros.
Julián dice, es que primero dibujamos el lado de 7 centímetros y entonces los lados de 1 centímetro. Y no llegaban, dice. Belén dice, y el de 2, 2 y 5 casi cerraba, pero tampoco. O sea, dan ejemplos de otras ternas que también les pasan a los chicos que la figura no cierra, ¿sí? Pero fíjense que cumplen la condición del perímetro fijo, es decir, esta suma debiera dar 9, pero no se termina por formar un triángulo. La profe dice, bueno, ¿cómo sería la construcción? Y dice, cuando los triángulos se pueden construir, ¿qué condición cumplen los lados B y C con respecto al lado A? Entonces les pregunta específicamente sobre una determinada relación para comparar medidas de lados. Julián dice, y para que cierre, los otros dos lados sumados deben ser, y piensa, parece ser, dice, sí, la suma de B y C debe ser mayor que A. Evidentemente estos chicos conocían algún tipo de notación, tenían vocabulario específico, ¿sí? Bueno, algunas cuestiones que forman parte de esta satirización. Víctor dice, si A vale 7 centímetros y B más C da 2 centímetros, es menor que el lado A, entonces A tiene que ser menor que B más C. La profe dice, bueno, partiendo de la misma desigualdad, ¿qué condición deberá cumplir B entonces? Bueno, dice Carla que B sea mayor que A menos C, que la diferencia. La profe dice, bueno, ¿puede la suma de dos lados de un triángulo ser igual al tercer lado? Julián dice, no, si la suma es igual al otro lado, se superponen sin formar el triángulo. Bueno, acá hay como una serie de discusiones, digamos, de diálogos entre la profe con los estudiantes, específicamente sobre el saber matemático. Dice que después, bueno, la profesora plantea para discutir en otra clase posterior, o sea, hay discusiones, dice, y problematiza la profe. Dice, ¿se pueden dibujar otros triángulos de perímetro 9? Resignificando las nociones puestas en juego anteriormente y de esta forma intenta que los estudiantes se den cuenta que hay otras medidas que pueden tomar que pueden ser no naturales, sino decimales, ¿sí? Y les dice, si la respuesta es afirmativa, pregunta cuántos, y si en cambio la respuesta fuera negativa, les va a preguntar por qué a los chicos. Es decir, acá hay como una planificación de si me contestan esto, entonces voy a preguntar esto, si me contestan lo otro, voy a preguntar esto otro, ¿sí? Vuelvo a repetir que es una satirización de una propuesta que tiene que ver con el modelo, otro modelo, el tercer modelo que vamos a ver, que es el apropiativo. Eh, Apropiativo o aproximativo, tiene dos nombres, de hecho Charnay los nombra de dos maneras diferentes como apropiativo o aproximativo. Bueno, otra vez marcadas en amarillo, las ideas que tienen que ver con la enseñanza y en celeste o turquesa con las del aprendizaje, pero tiene que ver básicamente con otro tipo de relación que se da entre esos polos, entre maestro, alumno y saber, que tienen que ver con que el maestro es la variable de ajuste, es decir, el maestro es de alguna manera quien está por fuera de esa relación, porque acá la relación está centrada en que el estudiante construya el saber, ¿sí? Esto es fundamental para pensar, digamos, el rol que tiene acá el docente, qué es lo que hace el docente, qué es lo que se espera que haga el estudiante y qué es lo que pasa con el saber, ¿sí? La docente acá de alguna manera pensó una situación, desplegó un escenario con diferentes obstáculos, o sea, ella propuso una situación problemática, arranca desde el problema. Dice, vamos a resolver este problema matemático. Acá no hay ideas de la vida real ni la vida cotidiana, que no quiere decir que no las haya en este modelo, pero acá en este ejemplo particular se parte del saber matemático, ¿sí? El saber que de alguna manera funciona desde su propia lógica, como un objeto matemático que es necesario estudiar en la escuela, y la docente propone una situación problemática que evidentemente pensó con anticipación y que de alguna manera diseñó anticipadamente estos momentos de acción, donde los chicos van a explorar esa situación, van a ver diferentes medidas, van a tomar diferentes termas de medidas que su suma sea 9, pero que después vean que no se pueden construir los triángulos, que formulen estas relaciones. Nosotros vemos, decíamos en esta propuesta, pareciera ser que los chicos tienen cierto lenguaje matemático, pueden escribir matemáticamente, pueden comparar, ¿sí? Usan los signos de desigualdad, o sea, formulan
eso que están haciendo. Validan en el sentido de que pueden explicar por qué funciona lo que están diciendo, y hay una idea de institucionalización, que eso lo vamos a ver más adelante, pero que tiene que ver la institucionalización con el momento en el que la docente en algún momento va a decir, bueno, esto que vimos se llama de tal manera, y generaliza esa relación que los chicos de alguna manera ya vieron y ya estuvo circulando en la clase. Gestiona, la docente es quien organiza los momentos de discusión, promueve preguntas, interviene con preguntas que permiten pensar por qué, siempre está la docente preguntando, pero ¿por qué? ¿Qué condiciones se deben cumplir? ¿Cómo sería esa justificación? ¿Puede suceder esto? O sea, problematiza, pregunta por qué, le da la voz a los estudiantes para que sean los estudiantes quienes explican, digamos, cómo lo pensaron, qué fue lo que hicieron, por qué piensan que está funcionando eso que están viendo de esa manera, ¿no? Organiza los momentos de discusión y propone formas de notación adecuadas, es decir, evidentemente estos chicos de esta clase utilizan un lenguaje matemático porque están acostumbrados a hacerlo y porque de alguna manera la enseñanza lo propone desde ahí, ¿no? El estudiante, ¿qué es lo que hace? Ahora pensando desde el aprendizaje. Y el estudiante explora, o sea, determina de diferentes medidas, que son 3 ternas que suman 9, pero a la vez luego explora a ver con cuáles de ellas puede construir o no un triángulo. Ensaya respuestas de por qué, pero en función de la intervención de la docente que pregunta por qué. Confronta, discute con los compañeros, valida y siempre intenta explicar, ¿sí? Acá el estudiante es quien reconstruye el saber. Pareciera ser que, a diferencia del modelo normativo, el saber no se presenta acomodado y acabado, como que no hay nada para hacer y lo único que tiene que hacer uno es repetirlo, sino que acá uno reconstruye ese saber, es decir, lo va de a poquito construyendo, que si bien ya lo sabemos que existe y es así, la docente sabe que funciona de esa manera, lo que hacen los estudiantes es, frente a esta situación problemática, lo van reconstruyendo y le van dando sentido y significado ellos mismos. Van construyendo la propiedad de la desigualdad triangular, digamos, y son ellos quienes lo hacen. Acá el lugar que se le da al error es igual que en el modelo incitativo, es un motor de aprendizaje, no es visto como una falla como si lo era en el modelo normativo, pero a diferencia del modelo incitativo, lo que va a decir este modelo es que si se aprendió si se aprendió de una determinada manera, eso va a generar errores futuros, porque el error es un estado del saber. Por ejemplo, no es sorpresa que los chicos se sorprendan cuando ven que 3 dividido 0,5, o sea, 5 décimos, 3 dividido 5 décimos, les da 6. Porque van a ver que el 6 es más grande que el 3 y están desde el trabajo antes con los números naturales, los chicos están acostumbrados a esta idea de que dividir es achicar el número, salvo que uno divida por 1, donde el resultado da igual. Entonces, si yo estoy trabajando con números naturales y veo siempre que dividir es achicar el número, cuando me encuentro con una división de un número natural como es 3 por un número decimal, 0,5, 5 décimos, y me da 6, es decir, un número más grande, es normal que los chicos digan, esto está mal, y piensan que cometieron algún error. Y eso lo que va a decir este modelo es, ese error no es error tan loco, no es que sea una falla, sino que es un estado de saber. Los chicos construyeron saberes que funcionaban para el campo de los números naturales y que en este caso, cuando trabajamos en el campo de los racionales, hay como un nuevo saber que hay que construir. Y lo irán construyendo a partir de una serie de situaciones problemáticas, ¿sí? Bien, lo que dice entonces, y esto está tomado del texto, lo que dice Chernay es que la resolución de problemas entonces es fuente, lugar y criterio, dice, para producir, para construir el saber. Y habla sobre momentos de acción, formulación, validación, institucionalización, que si bien las vamos a trabajar más adelante, dentro o enmarcadas en la teoría de situaciones didácticas, en este momento lo que vamos a decir es que se está pensando este modelo
apropiativo como partiendo desde una situación que es un problema, donde se les propone a los estudiantes para que sean ellos mismos quienes busquen un procedimiento de resolución. Cuando ellos buscan un procedimiento de resolución, se espera que lo hagan desde sus propios saberes previos, desde los saberes que tienen, pero que esos saberes no sean los que resuelven, sino que van a tener que hacer un esfuerzo cognitivo para poder identificar nuevas relaciones y así de a poquito ir aprendiendo cosas nuevas. Es decir, lo que yo quiero enseñar como docente aparece circulando cuando los chicos resuelven esa situación problema. La formulación tiene que ver con yo formulo, expreso cómo lo pensé, lo escribo de determinada manera, tal vez con mis palabras, tal vez con vocabulario específico, y confronto lo que yo hice, lo pongo a prueba, lo discuto con mis compañeros. Y valido, es decir, explico por qué yo estoy seguro que lo que estoy haciendo funciona y me permite resolver. Hay una nueva situación, habrá luego otras situaciones con nuevos obstáculos, con diferentes modificaciones que permitan dar lugar a nuevos procedimientos. Y por último, o sea, no se está tratando de un solo problema, sino de un campo de problemas, un campo de situaciones que permiten que los chicos puedan llegar a hacer todos estos momentos de acción, de formulación y de validación. Y por último, en esta propuesta didáctica, pensando en una secuencia didáctica, desde este modelo habrá un momento de institucionalización a cargo del docente, que lo que hace el docente es de alguna manera sintetizar y sistematizar toda esa nueva herramienta, todo lo que los chicos fueron aprendiendo a partir de la resolución de una serie o de campo de problemas, ¿sí? Entonces el docente va a poner nombre, va a sintetizar y sistematizar eso que se estuvo trabajando durante varias clases, lo va a escribir en el pizarrón, lo va a registrar, le va a dar un lenguaje matemático y va luego a proponer otro tipo de problemas que tengan que ver con resignificar eso que de alguna manera ya viene circulando en las propuestas de enseñanza. Acá, entonces, volvemos a repetir que los problemas son un recurso privilegiado, o sea, se aprende por medio de la resolución de problemas, dirá Charnay, así de hecho se llama el capítulo. Eh, Se aprende a partir desde ahí. eh, no hay otra forma de aprender según este modelo. El problema es el motor del aprendizaje. Se resuelven problemas desde el inicio, o sea, el docente no arranca la clase dando una definición, sino dando un problema para trabajar y el protagonismo siempre lo tienen los estudiantes construyendo el saber. Es por medio de las situaciones problemáticas que se construye ese saber, es decir, que se aprende. Por último, y para ya ir terminando, lo que dice Charlay es que, ojo, él presenta estos tres modelos, que nosotros lo que hicimos fue leerlos en términos de un ejemplo concreto, eh, satírico, de una situación de enseñanza, pero lo que él dice, ojo, no es verdad que los docentes apliquemos un modelo para pensar nuestras enseñanzas, sino que generalmente los docentes utilizan pequeñas cuestiones de cada uno de los modelos y las entremezclan, ¿sí? Pero dice, habrá algún modelo en particular que sea como el privilegiado, ¿sí? Es decir, a veces podemos proponer problemas y pensar desde la clase de un modelo desde aproximativo, pero tal vez terminamos en un modelo normativo porque planteamos un problema, porque a los chicos no les salió, porque no supimos cómo intervenir y terminamos enseñándolo, mostrando cómo se hace. Entonces, podemos pasar de un modelo a otro dentro de las situaciones de enseñanza. Pero dice Chernay que a pesar de todo esto, uno hace una elección que puede ser hasta inconsciente y privilegia uno de estos modelos. Entonces, lo que él da es herramientas, primero los diferencia bien y luego nos da herramientas para poder, frente a una situación de enseñanza, empezar a pensar cuál es el modelo privilegiado o cuáles son los modelos que se están teniendo en cuenta dentro desde esa propuesta, que es lo que regula esas relaciones, y
nos da 3 ideas fundamentales para empezar a analizar cuál es el modelo que está detrás de eso. Por un lado, el comportamiento del docente frente a los alumnos. ¿Qué hace el docente cuando el alumno se equivoca? ¿Qué interpreta el docente? ¿Cómo interviene? O sea, si marca el error, si lo promueve, o si toma ese error como algo productivo, lo toma como parte del aprendizaje, no lo señala ni lo resalta, sino que lo reutiliza y hace intervenciones para que el estudiante pueda resignificarlo. Si de alguna manera propone errores cometidos por otros estudiantes, sin decir quiénes, para pensarlo, para decir, che, fulanita lo resolvió así, estará bien, y propone un error que es típico, que tal vez puede haber sido uno de sus estudiantes. ¿Qué demanda hace los alumnos frente también a ese error, ¿no? O sea, está esperando que erren, está esperando que corrijan sus propios errores, quién corrige el error, ¿sí? Esas son como algunas preguntas que nos podemos hacer en función de interpretar desde una situación de enseñanza, cuando la tengamos que analizar, qué rol juega el error. Por otro lado, las propuestas de evaluación, que el docente que entiende por evaluar, si evalúa con problemas, entonces si evalúa con problemas, bueno, desde qué lugar está pensando el problema, es decir, cómo está pensando que el estudiante muestra que aprendió, ¿sí? Si le da una serie de ejercicios, si le da un problema de aplicación, si le da un problema para establecer relaciones entre todo lo que aprendió, bueno, de qué forma evalúa que hubo aprendizaje. Y por último, qué rol ocupa entonces los problemas, la resolución de problemas, ¿sí? ¿Qué es un problema para el docente en esa clase en la que está proponiendo la enseñanza de un determinado contenido?